entiéndase pues de que es necesario que este navegador, este manejador nos permita de cierta manera poder suplir algunas, digamos, entre comillas, o poder permitirnos realizar una serie de consultas para que podamos encontrar o, digamos, poder realmente, ¿no? Eh, ayudarnos con esta base de datos para poder responder a ciertas preguntas, a ciertas consultas o a cierta parte de la información que tenemos para que de cierta manera se pueda mostrar y nos pueda ayudar a responder esas dudas, ¿no? O que de repente alimente, ¿no? Como datos de origen a la aplicación que justamente haga una consulta en una parte específica de esta data. Entonces, nuestro manejador nos tiene que permitir de alguna manera acceder a estos datos y justamente utiliza unos lenguajes, ¿no? Que tienen digamos, una estructura con unas palabras, digamos, por llamarlo de alguna manera, reservadas, algo así como los comandos, ¿no? Que ustedes manejan cuando trabajan en un lenguaje de programación X, ¿no? Igual también en un manejador también existe justamente estas formas, ¿no? Para poder acceder a los datos, pero siguiendo unas pautas, ¿no? En una estructura específica y unas palabras, digamos, entre comillas, te repito, reservadas, y que se dan o que se utilizan de acuerdo a la naturaleza de digamos, el elemento que nosotros querramos en este caso utilizar para poder hacer las consultas que querramos y utilizar para tal las mismas, ¿no? Entonces, justamente los lenguajes que tenemos y que vamos a trabajar son el LL, ¿ya? Que es un lenguaje que trabaja a nivel de la base de datos, haciendo referencia pues, a las tablas, a los campos, a los índices que pueda tener, haciendo uso también de cierta sección para hacer también restricciones, ¿no? En tanto que hay otro lenguaje que es el DML, que ya trabaja o interactúa ya a nivel del registro de datos, ¿no? Es decir, que ya me maneja o que hace cambios o que hace modificaciones ya a nivel de específicamente los registros, ¿no? Que acuérdense es cada tupla que está almacenando la data en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, justamente estos dos lenguajes que tenemos que trabajar están basando su teoría o digamos la forma para hacer las consultas en los datos a un concepto que justamente es el que vamos a ver hoy, ¿no? Que es el álgebra relacional. Ya esta tabla que estoy colocando aquí es básicamente para explicar lo que ya acabo de decir, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser la diferencia entre el DDL y el DML. Entonces, nosotros trabajamos en el caso del DML a nivel de actualización, de sesión, y es un lenguaje, digamos, que nos permite justamente responder consultas que vayamos diciéndonos, ¿no? Y justo el EDL que vamos a ver, o sea, vamos a ver la parte teórica, ¿no? ¿En qué se basa o de qué manera lo utilizamos o bajo qué conceptos trabaja, ¿no? Entonces, hay expresiones en los lenguajes que son del tipo, a nivel de tipo algebraicos, que utilizan operadores, ¿no? Y otros que trabajan a nivel de lo que se conoce como un predicado, ¿no? Vamos a decirlo como una etiqueta, digamos, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y justamente los lenguajes algebraicos que están basados en operadores es justamente lo que nosotros queremos ver ahora, que es el tema del álgebra relacional, justamente, que bueno, que está clasificado dentro de los lenguajes de manejo de datos procedimentales y que tiene o que sigue pues un esquema basado en un operador. Esta álgebra relacional tiene o hace referencia a conceptos que ustedes ya han visto, entiéndase pues a nivel de teoría de conjuntos, ¿ya? Y justamente es en base a este tipo de postulados que estos lenguajes trabajan, ¿ya? El otro ya es, como repito, del tipo no procedimental, que, digamos, como les decía, como una especie de etiquetas, le digo yo, ¿no? Es el cálculo relacional. En el caso de esta álgebra que les menciono, está basada o tiene sus conceptos, como repito, basados en la teoría de conjuntos. Son un conjunto de operaciones que se pueden realizar lógicamente y que obviamente están atadas también a un operador, que lo que hacen es hacer consultas diversas, ¿no? Y obviamente basándote en esa naturaleza de cada operador es que se van a ir mostrando las tuplas que, digamos, responderán o nos permitirán responder
preguntas y consultas que tengamos que absolver hacia, como repito, el trabajo de una base de datos relacional. ¿Por qué es importante? Bueno, porque filtra los datos de múltiples tablas, ¿no? Organiza la data específicamente con lo que realmente se necesita, ¿no? Evitando las repeticiones, ¿no? Y también me permite hacer estas consultas de tipo más explayadas, más, digamos, más detenidas, que implica el uso de varias tablas, obviamente que están relacionadas, y que al tener una gran cantidad de información, lógicamente llega un momento en el cual se satura de tal manera que este tipo de operadores te permiten hacer como una especie de abreviación para poder hacer esas consultas y hacerlas más finas. ¿Ya? Entonces, también nos permite, ¿no? Poder inclusive eliminar duplicados, ¿no? Y ya tener la data más fina, ¿no? Más resumida. Entonces, en el álgebra relacional se hablan de las siguientes operaciones, ¿no? Hablamos de la operación de selección, la operación de proyección, producto cartesiano, unión, diferencia o renombre. En el caso de estas operaciones, algunas necesitarán solamente una tabla y en otros casos sí van a necesitar más de una tabla. Cada una de ellas trabaja en base o utilizando una serie de operadores que nosotros lo vemos y sabemos y nos damos cuenta, perdón, que estamos trabajando en esa operación en particular. Entonces, estas operaciones, como repito, ya lo acabo de decir, algunas, las que son unarias, son las que como repito, me he mencionado, trabajan sobre una tabla, y cuando trabajamos con otras operaciones que también están en otro rubro, cuando ya es más de una tabla, estamos hablando de operaciones binarias. Entonces, por ende, tienen su nombre o reciben un nombre específico, ¿no? Tanto operaciones unarias como binarias. En el caso del primer operador que vamos a ver, ¿no? Repito, acuérdense que como les decía, esto es como la teoría, ¿no? Que es justamente en la cual se basa, ¿no? El lenguaje de DL para poder realizar las operaciones que luego se van a ver. Entonces, el primer operador es el operador de selección. ¿Qué significa o qué se trabaja cuando usamos este operador? Lo que se utiliza o para lo que se utiliza es para hacer digamos, para coger varias filas, ¿no? Que cumplen digamos, una condición. Lógicamente que a nosotros nos interesa, ¿no? Nos interesa sacar esas filas que están cumpliendo justamente digamos, alguna finalidad que nosotros para la cual nosotros requerimos. De repente se me ocurre, los empleados que trabajaron durante el mes en el horario, los empleados del Departamento de Vigilancia que trabajaron en el horario de repente de 8 de la noche a 10 10 de la noche, porque se me ocurre que necesito revisar un tipo de valor expediente que se activa cuando está en ese rango de horarios, por alguna razón. Entonces yo necesito sacar solamente a estos empleados que están trabajando en ese horario. Bueno, entonces yo solamente saco esas filas. ¿Ya? Entonces, justamente usando este operador, tú vas a poder especificar un rango, ¿no? Entonces, y le vas a decir. Normalmente está acompañado de este operador que nosotros le decimos teta, por ejemplo, ¿no? Que está ahí, otros le dicen delta. Bueno, depende. Nosotros, ¿para qué? Para justamente decir que esa es la operación que yo voy a realizar. Entre paréntesis, después del símbolo, se coloca la tabla a la cual le vamos a aplicar este operador. Y como un subíndice en el intermedio entre ambos símbolos, colocamos de repente una condición, depende pues como lo que tú quieras obtener, ¿no? Y que justamente va a permitir hacer como un disgregado de, lógicamente, lo que tú quieras de todas estas filas que aquellas que cumplan determinada condición se puedan mostrar. Entonces, lo dije, ¿no? Como eso trabaja a nivel de filas, ¿no? Como lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué o para qué se utiliza o cómo es que se utiliza este operador? En el caso de este operador, vamos a suponer que dice acá, ¿no? Que queremos que seleccionar las filas, ¿no? De la relación préstamo. Entendemos que es una tabla préstamo, ¿no? Y que justamente te dicen que solo quieren de la sucursal llamada Perry Rice. En este ejemplo te dicen eso, ¿no? Entonces, por lógica, se entiende de que hay una tabla que se llama préstamo, ¿no? Acuérdense que relación es igual a tabla, ¿no? Cuando hablamos a nivel relacional.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pone para solucionar esta situación? Colocamos el delta a la izquierda y luego colocamos entre paréntesis la tabla que justamente es sobre la cual yo voy a trabajar, ¿no? Que en este caso se llama préstamo. Y luego, entre estos dos, la palabra préstamo que está entre paréntesis y el símbolo delta que está a la izquierda, tenemos lo siguiente: nombre, guión sucursal, igual, y entre comillas colocan la palabra Perry. ¿Qué significa esto? Nombre sucursal es el nombre del campo que vamos a usar y que nos va a ayudar a hacer la condición que yo necesito validar para que se muestren determinadas filas. Y entre comillas se coloca pues la palabra, en este caso, que va a hacer esa diferencia, ¿no? Que va a servir de validador, ¿no? Que quiero decir que todas aquellas filas que cumplan con que el nombre de la sucursal esté escrita en esa columna, la palabra Paradise, la vas a sacar. O sea, toda esa fila que cumpla esta condición va a aparecer en mi consulta. ¿Ya? Entonces, esto es lo que significa, o esta es la expresión que me pide, que me permite listar todas aquellas filas que cumplen con esta condición. ¿Ya? Eh, Extraer, ¿no? Bueno, después de que la apliquemos, esta es la tabla donde aplican digamos, esta consulta, esta de acá, ¿ya? Esta consulta te estoy diciendo aquí sobre esta tabla que está acá, quiero que tú saques todos aquellos, ¿no? Que estén en la sucursal Perry Rush, es lo que te están diciendo, quiero eso. Entonces, esta es la tabla, ahí le voy a aplicar, ¿no? Cuando yo, digamos, yo aplique esta consulta, solo me tienen que salir todos aquellos donde dice el nombre de sucursal, donde esté escrita la palabra Perry Rush. Yo, bueno, al ojo nomás, ahí puedo ver que solo hay dos, ¿no? Aplicando esto, obtenemos esto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, como te puedes dar cuenta, ¿no? Bastante simple. Aparece el nombre de sucursal, obviamente con la palabra Perry, que fue justamente lo que se ha colocado como la condición, y bueno, los demás datos, ¿no? Entonces la operación de selección realiza esto. En base a lo que tú le especificas y de acuerdo a la condición, te muestra esta. Esto qué cosa es que estamos viendo en este momento es la teoría, ¿no? Basada, obviamente, es el operador en álgebra relacional de nuestro amigo el SELEC, que ahorita lo vamos, bueno, no lo vamos a ver ahorita, lo van a ver ustedes en el laboratorio, ¿no? En ese momento lo van a ver. Y justamente es la teoría para esta operación. Entonces, así como yo acabo de ver que básicamente no es tan complejo esto, entonces te pueden empezar a cambiar las situaciones o te pueden empezar a pedir cositas adicionales, tales como, por ejemplo, en este caso, ¿no? Encontrar todas las tuplas de la cantidad en las que la cantidad prestada es más de 1200. Entonces, si tú te fijas allí, está el operador, está la tabla de consulta, o en este caso la relación de consulta-préstamo, y luego en el medio está cantidad mayor que 1200. Entonces, se supone que hay un campo llamado cantidad que tiene que usarse en esta situación para poder sacar justamente aquellas que cumplen con que sea más de $1,200, porque así me lo piden en el problema. Entonces, este pedacito que es la condición, ¿no? También se puede hacer. O sea, tú puedes sacar unas filas que cumplan o que en este caso validen una situación como esta o una condición como esta, ¿no? Entonces, si es así, las va a obtener, ¿no? Otra que también te puedes usar y que también ya puedes empezar a jugar un poco más, porque esta parte es como un jueguito, ¿no? O sea, como que vas aplicando a los operadores, ¿no? También puedes jugar con más de una condición. Acá en este otro ejemplo, tú pones el nombre de sucursal y también adicionalmente que quieren que sea que el campo X, ¿no? En este caso cantidad, sea mayor de 1200. Entonces, validando ambas condiciones, también podemos jugar y usando sus conectores que están, también pueden jugar con esto, ¿no? En este caso, quiero sacar ambos, ¿no? Que el nombre de sucursal sea Perray y que también la cantidad sea mayor que 1200. Sacando a todos ellos son los que vamos a completar esa consulta, ¿ya? Entonces, también, bueno, aquí es otro ejemplo más en donde te dicen, ¿no? Queremos sacar, por ejemplo, a todos aquellos clientes, ¿no?
que se llamen igual que su banquero personal. Entonces, de alguna manera, tengo que ver cómo, usando algún campo que tenga mi cliente, o mi base de datos, en este caso cliente, y yo pueda compararlo con el nombre de la persona que lo atiende, o el banquero, o la persona, o su asesor comercial, su asesor de banca, ¿no? Directo. Entonces, te piden, por ejemplo, sacar eso también, y tú podrías, haciendo uso de los campos, también hacer, ¿no? O escribir una condición para hacer esa validación, ¿no? El ejemplo está ahí, ¿no? La operación delta que está ahí y te pone el campo nombre de cliente. Si el nombre de cliente, yo quiero sacar a todos aquellos cuyo nombre de cliente sea igual al nombre de banquero, de mi tabla, en este caso hace un momento vi que se llama servicio. ¿Ya? Haciendo uso de esta operación sobre esta relación, puedo sacar eso. Entonces, podemos jugar también con una consulta de este tipo, ¿no? Entonces, así como eso, también habrán otras consultas que ustedes puedan resolver y de acuerdo, lógicamente, a lo que ustedes necesiten. Este es otro ejemplo, ¿no? Que saque todos aquellos que son mujeres, ¿no? Todos aquellos empleados que sean solamente mujeres. Y en el siguiente ejemplo, ¿no? Que me saque todos aquellos que son mujeres y que ganan como salario mayor o tienen un salario mayor de 15,000 dólares, ¿no? Entonces, eso es más o menos el trabajo que se hace con esta operación que es la selección, ¿no? Y lo que me interesa de acá es al final, dice así. Eh, la propiedad de selección y al último dice select, fíjense ahí, select asterisco. Como les había dicho, la herramienta, la expresión algebraica selección, ¿no? Da lugar, ¿no? Al uso del comando, ¿no? De la palabra reservada, select. Select, en el caso de MySQL, el lenguaje basado en SQL, justamente es una palabra reservada para poder indicar que vas a hacer una selección, valga la redundancia, ¿no? Una selección de algo. Acá en la descripción que está puesta dice select asterisco. Ustedes ya saben por informática, saben que asterisco implica o significa muchos o varios, ¿no? O todos también. Entonces, eso también se aplica en esa sección, ¿no? Acá está haciendo un select asterisco que dice que sácame todos. ¿Qué cosa me va a sacar? Todos los campos de, y luego dice la palabra from, porque en este caso indica la propiedad, ¿no? De la tabla empleado, una tabla que se llama empleado y que justamente, ¿qué significa o qué necesita sacar de todas estas, de esta relación empleado? ¿Qué quiero sacar? Quiero sacar donde el campo que se denomina sexo sea igual a F y además también que el salario, que es el campo salario, sea mayor que 15,000. Entonces, esta expresión es la que da lugar, ¿no? A estas operaciones, ¿no? Que ustedes ya, a veces por ya, porque dicen, ya ingresen al sistema o hagan su consulta, ¿cómo lo harían? Ya ustedes basan su estructura o su teoría, ¿no? Que acabamos de ver y lo aplican a esta palabra. Entonces, de esa manera se trabaja con la tarea, ¿no? De usar esta herramienta, bueno, esta operación, ¿no? Selección. Entonces ya las tengo, ya la tengo clara, me parece. Y luego, bueno, acá estoy colocando otros ejemplos, ¿no? Si, bueno, en este caso de apellido, si es González, le pones en este caso de la tabla empleada y que te muestre todos los que cumplen con esto. Pero en algunas ocasiones ustedes van a decir, bueno, ya, ok, tengo esta herramienta, me saca las filas correspondientes, pero me saca todas las filas, ¿no? Entonces en algún momento se me va a complicar y tal vez yo quiera de repente posteriormente sacar no solamente todo, sino un pedacito, ¿no? Una partecita, ¿no? Entonces, bueno, me abrumo porque tengo tanta información. Entonces, hay una herramienta que va a ayudarte a hacer esta operación de, digamos, disminuir un poquito, ¿no? La cantidad de data que se va a todo lo horizontal, ¿no? En este caso, esta herramienta, o bueno, esta palabra, ¿no? Aplica a todo lo que son las columnas, ¿no? Que quiere decir que yo voy a indicarle, ¿no? En qué o cuáles son las columnas que yo quiero que aparezcan en esta consulta. ¿Ya? Entonces, justamente, eso es traduciendo lo que está en el texto que he puesto ahí, ¿no? Entonces, en la situación también, o la operación resultante, así como hace un momento vimos, genera, pues, ¿no?
digamos, una consulta nueva, con unos datos nuevos, en fin, y que luego tú los puedes utilizar. Bueno, entonces en el caso de la proyección, el símbolo que utiliza es el pi, ¿ya? Para que se acuerden. El pi es justamente, es como decir, a ver, atención, a partir de este momento, el pi le dice, ¿no? A partir de este momento, todo lo que yo ponga después del paréntesis significa que yo les voy a agarrar esas columnas, ¿no? Y las voy a agregar a mi consulta. O sea, eso es lo que te quiere decir, las columnas. Y entonces lo que queda, bueno, es lo que obviamente queda, ¿no? Del resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso me dice que el pi, ¿no? Del nombre de sucursal, quiero que me saques solamente de toda esa relación que me imagino tendrá pues unas 10 columnas, solo quiero que me saques la columna que se llama nombre de sucursal y la columna nombre de cliente. Entonces, de todas esas columnas que tiene la base, solamente quiero esas dos. ¿De qué relación? De la relación llamada préstamo. Entonces, si te fijas, en el caso, si vimos la tabla anterior, tenía como 6 columnas. Cuando haces una proyección, ya la cantidad de columnas se reduce, ¿no? Y lógicamente te muestra más concentrada la consulta. Esto que están viendo, estamos hablando del DDL, ¿no? Forma parte de las operaciones que están inmersas en este lenguaje que el SGBD nos da para hacer la gestión sobre los datos, ¿no? Entonces, en este caso ya tengo las columnas y eso es todo, porque eso es lo que yo en este caso necesitaba. Pero, ¿no? De repente también, hace un momento les mostré el ejemplo de cuando querían encontrar a la misma persona que tenía el mismo apellido de su encargado de área, bueno, en fin, o su banquero personal, ¿no? Entonces, en este ejemplo se trata de explicar que también se puede jugar con la proyección, pero a veces tú puedes trabajar no solamente con la proyección, sino también con apoyarte de la operación en este caso de selección. Puedes jugar con ambas. Y puedes hacer ya con ello solucionas o solucionar, perdón, consultas un poquito más avanzadas, o sea, nivel 2. El nivel 1 lo acabamos de ver. Cuando ya haces consultas nivel 2, ya necesitas hacer de repente de todo lo que te aparece, quieres ir haciendo como una disgregación, ¿no? Una separación por lo que te interesa o lo que te piden, ¿no? Entonces, para hacer eso, la sugerencia siempre es leerlo de derecha a izquierda. O sea, lo primero que se va a hacer es lo que está pegado a la derecha. En este caso, ¿no? Lo primero que estoy haciendo es sacar a todos aquellos, o a todas aquellas filas, perdón, cuyo campo nombre de cliente sea igual al nombre del banquero, porque es lo que quieren en el ejemplo, pero de la tabla servicio, que era la tabla anterior que vieron, donde había más de 5 columnas, ¿no? Y después, esta expresión la encierro entre paréntesis. ¿Para qué? Para que luego, sobre esa expresión, ¿no? Que vamos a seleccionar, tú puedas decirle, ahora, de todo esto que me está apareciendo, de todas estas columnas, solamente me vas a sacar la columna nombre y la columna cliente de toda esa consulta, ¿no? Y entonces ya de las 6, 7, 8 columnas que tenía, se disminuye, ¿no? Cambia y nos responde lo que justamente queremos, en este caso, decir, ¿no? Me va a sacar solamente aquellos que cumplen con que sus nombres como clientes sean iguales al nombre de la persona que los atiende, a la que está asignada para atenderlos en el banco. ¿Ya? No es tampoco una operación compleja. Felizmente también es bien simple, ¿no? Ustedes son capos, así que si es que no lo manejan ya lo van a entender, también no es complejo, felizmente. Este es otro caso de la operación de proyección, donde tenemos los datos completos. Y en la parte inferior, de acuerdo a la solicitud que te hacen, ahí dice DNI, ¿no? Y salario, ¿no? Quiero sacar solamente eso. ¿De quién? Del empleado, que es la tabla que está arriba. Entonces se supone que solo te va a quedar, ¿no? En este caso, el DNI, pues bueno, en este caso el salario, ¿no? Para que, o que pueda responder la pregunta que tú te estás haciendo. ¿Qué propiedades tiene esta herramienta? La herramienta de por sí tiene, bueno, entre varias, ¿no? Lo que es, bueno, que es un operador binario,
que también, por ejemplo, puedes aplicar o puedes visualizar la lista de atributos, qué cantidad lo ves y me da el grado, pero lo que más interesa es esta parte, ¿no? La parte que estoy poniendo al final, que es la equivalencia en SQL. Cuando ustedes utilicen el select distance, por ejemplo, ahí estarán utilizando este operador, digamos, ¿no? Entonces, ya para este caso, bueno, está abajo, select distance, y luego pones los campos que quieres. From empleado, ya saben que from me llama a la tabla, ¿no? Y ya, bueno, tengo yo la información que necesito, ¿no? Ya con este select from, bueno, where, y luego colocas, ¿no? La expresión, me sale y me aparece los campos, que en este caso los dos campos que me interesan, ¿no? Que es sexo y salario para este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, acá tengo otros ejemplos, ¿no? Es el pi y luego las columnas que únicamente requiero y luego entre paréntesis, bueno, la tabla sobre la cual voy a aplicar esto, ¿no? Y de esa manera yo obtengo, ¿no? Solo las columnas que yo necesito, ¿ya? Combinado con el anterior. Hay otra operación que también se utiliza, que lo van a ver también en algún momento, sobre todo porque cuando trabajamos con álgebra relacional, las expresiones tienden a hacerse muy largas, o sea, van creciendo de manera horizontal a tal punto que a veces no se puede mostrar en toda la pantalla. Lo digo porque he visto ejercicios que son un poquito más amplios, se extienden. Y entonces la operación de renombre ayuda a abreviar o hacer, entre comillas, como una recursividad. Eso lo van a entender mejor. Como que de manera recursiva, ¿no? Se puede ir aplicando sobre, y así, siempre de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, generalmente la utilizan cuando son expresiones muy grandes. Yo acá les he puesto más o menos el ejemplo, ¿no? Cuando tú quieres hacer toda una operación, y como les había dicho, léanlo de derecha a izquierda, ¿no? Primero se hace el listado y luego a eso le aplicas de repente, ¿no? Que le cambien aquí el nombre de la consulta. Y con la herramienta renombre le pones un nombre. Pero acá hay un ejemplito que me gustaría que vean, que acá se ve más simple. Déjenme, voy a pasar esto un poco. No se preocupen que esto después yo se los voy a pasar esta diapositiva. Observen este ejemplo, miren, acá es más fácil. Tienen la tabla empleado y en la tabla empleado tenemos las columnas, lógicamente, con sus datos, ¿ya? Y luego abajo, si ustedes se fijan, tienen una expresión que dice, ¿no? El pi, ¿se acuerdan que es la proyección, ¿no? Quiero solamente las columnas, nombre, sexo, de, en este caso, una selección de todos aquellos o de aquellas tuplas de la tabla empleado cuyo salario sea mayor que 15,000. Entonces, cuando tú tienes esta expresión, lo puedes también realizar con los dos pasos que están abajo. El primer paso es a la expresión, por eso les decía, siempre léanlo desde derecha a izquierda, ¿no? La primera expresión, teta salario mayor que 15,000 de empleado, lo que vas a hacer es ponerle un nombre que sería salario mayor. Esto como que coge que la expresión que supuestamente es muy larga, ¿no? Entre comillas, y luego, como ya sabemos que esa expresión, selección, salario, tal, se llama salario mayor, a esa expresión tú le aplicas la proyección que te está pidiendo acá, ¿no? Entonces, por eso es que en la siguiente línea dice result igual y colocan la expresión, pero de salario mayor. Pero salario mayor es la palabra que tú has usado para renombrar a esta expresión de esta selección. Entonces, es por eso les decía que es como una recursividad, ¿no? Entonces, la primera tablita, o sea, de donde dice salario mayor, es la tablita que está aquí abajo, y lo que resulta al momento de aplicar el renombre es lo que sale a la derecha, ¿no? Result se llama así, y en pantalla aparece también así, ¿no? Bueno, en el panel aparece también así, abreviado, chiquito y con el nombre en la parte de arriba, result. Bueno, de esa manera se aplica, es bastante fácil, como les digo, es sobre todo cuando las expresiones se hacen demasiado largas. Cuando ya se empiezan a agrandar, porque ahorita es pequeñito, pero conforme te piden, y quiero esto, y quiero que consultes con esto, y quiero que además le agregues, entonces las expresiones se van haciendo tan largas que ya te empiezas a marear. Entonces la sugerencia es que puedas usar esta herramienta de renombre para abreviar esto y poder aplicar más fácil los conceptos de álgebra relacional. ¿Ya? Este es otro ejemplo, ¿ya? No sé si se aprecia bien, no sé si se está viendo completa la pantalla. En la parte, sobre todo la parte de abajo me preocupa. Ah, no, aquí está. Acá lo voy a ver mejor. Ya.
Por ejemplo, este es otro ejemplo donde está la tabla empleado y en la cual se está haciendo un renombre también, ¿no? Fíjense ahí que en la segunda expresión, no en atributos de arriba, sino en la que sigue, se ha obviamente sacado dos columnas y sale la expresión, pero con el nombre M, porque ese fue el nombre que se usó para renombrar esta operación de que va quedando, ¿no? Entonces, en SQL, en SQL, la expresión también juega con select, pero lo que tú haces o lo que se hace es colocar una palabra y luego colocas punto y luego colocas el campo. No sé si se fijan ahí, select EMP, que sería la palabra, digamos, que va a decirme, saca de esta tabla, ¿no? Punto, DNI, ¿no? Y DNI es obviamente el campo que tiene la tabla, y le ponen la palabra as, que significa, lo vas a cambiar el DNI y le vas a poner como nombre ID, ¿ya? ID es lo que va a aparecer, ¿no? Y en este caso, lo que haces es igual, bueno, le cambia el nombre a salario también y le pone ingreso, ¿ya? Entonces, cuando sale la expresión, en realidad no sale con los nombres reales de los campos, no sale, por ejemplo, el nombre real en la primera tabla empleado es DNI, pero cuando sale al momento digamos, aplicarle la operación, va a salir con el nombre de ID, porque le estoy poniendo ahí. Puedo decir select e.dni as ID. Entonces le estás cambiando el nombre con la finalidad de que aparezca de esa manera al momento de displayarse. Le estás renombrando, ¿ya? Entonces, para que más o menos se entienda un poco más el concepto, es justamente por eso que se utiliza esta palabra as, ¿ya? Y bueno, dado esta primera parte, el preview que estoy mostrando aquí, para que no se aburran, siempre digo, bueno, aquí vamos a ponerles ahí para que se distraigan unos ejercicios ahí chiquititos que nos van a ayudar a probar, a ver realmente cómo funciona esta teoría, ¿ya? De lo que viene a ser el uso de proyección y selección. ¿Ya? Si gustan, pueden usar el nombre también, no es necesario, pero lo pueden usar. Estas son apenas chiquitas, no es muy amplio, entonces lo podemos ver. ¿Ya? Déjame ver si es que después de acá yo quisiera avanzar un poco. Vamos a ver. Ah, ya. Hay otra operación que quisiera que veamos, o sea, este va a ser un primer ejercicio que lo van a hacer en grupo. Vamos a avanzar y luego ya les dejo el segundo ejercicio, ¿ya? La otra operación que también es de álgebra relacional y que ustedes recordarán, ¿no? En sus años mozos o estaban en el colegio, ¿no? Y la operación de unión, ¿no? Que en este caso ya no es digamos, no es una operación que se va a realizar a nivel de una tabla, sino que ya requiere más de una. Y en este caso, ¿no? Ya tenemos o trabajamos en base a dos relaciones. ¿Ya? La sugerencia siempre es de que las columnas de las tablas que yo voy a trabajar para hacer unión, la cantidad de columnas sean las mismas, sean la sugerencia, ¿ya? Porque si no puede generarme un error o puede salirme valores nulos, bueno, en fin. Entonces, la sugerencia siempre es eso, ¿ya? Para no andar mucho, ¿no? Si yo quiero, la unión la utilizo cuando yo tenga dos tablas que lógicamente de alguna manera estén relacionadas, obvio, ¿no? Tienen que estar relacionadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una operación con la que yo podría aplicar esta expresión es encontrar a todos los clientes de una sucursal o que estén en una sucursal, por ejemplo, ¿no? Estoy listando una relación. Entonces, ¿qué implica decir que los clientes están en la sucursal tal? Que obviamente tengan, ¿no? De repente figuren de alguna manera en una relación donde estén ellos como tales y que en una columna donde se salga el nombre de la sucursal donde tiene su cuenta, por ejemplo, bancaria, diga o se llame Perry Rights, ¿no? Entonces, en este ejemplo te dicen, ¿no? Que vas a tener que aplicarlo, porque de acuerdo a lo que te explica el problema, la relación que existe entre esta situación es a través de unas tablas o unas relaciones llamadas préstamo y la otra que se llama cuenta. Entonces, ¿qué te dice acá? La manera para poder hacer esto es juntar ambas, porque de esa manera yo puedo saber efectivamente cuáles son las personas que tienen una cuenta en esa sucursal. Y las tablas que me ayudan
Para eso son préstamo y cuenta. Entonces, tiene que tener un préstamo y también tiene que tener una cuenta. Entonces, y la cuenta obviamente tiene que estar en esta sucursal Pedro Rush. Por eso es que te dice que necesita la información de la tabla préstamo y la tabla depósito, porque el depósito implica pues que tienen la cuenta. Entonces, para hacerlo, ¿no? Como les decía, ¿no? Conforme tú vas avanzando y vas, digamos, necesitando, ¿no? Ciertas consultas en algunas tablas, ya tu expresión se agranda un poquito. Aquí estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Te dicen, primero para poder encontrar todos aquellos clientes que tienen un préstamo en esta sucursal llamada Perry, porque te lo dicen, te piden eso. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar todos los clientes que tengan justamente, o que digamos estén, digamos, tengan justamente un préstamo en esta sucursal, ¿no? Y que después, el segundo paso es que para encontrar los clientes que tengan una cuenta, también tengo que buscarlos, ¿no? A través de una consulta, a ver, aplicada justamente con este campo del nombre sucursal. Cuando yo tenga mapeados ambas expresiones, las tenga listas, lo único que tengo que hacer es juntarlas. Y eso se hace a través de la operación llamada unión, que es la que estamos viendo. Entonces, una vez que yo tengo las dos consultas, lo que tengo que hacer es unirlas. Y por eso es que al unirlas me queda lo mismo, solo que pongo la U. Algunos por ahí seguramente van a sonreír porque la U, pues, ¿no? Bueno, entonces, con eso yo estaría respondiendo a lo que me piden en el problema, ¿no? La relación obtiene que se obtiene es esta, ¿no? Entonces, esos son los clientes que tienen un préstamo o en una cuenta, ¿no? En la sucursal Perry Wright, ¿ya? Entonces, lo bueno de esto es que si hubieran valores que se repiten, los eliminan de manera automática, ¿ya? Así que sería interesante cuando quieran usar unir, ¿no? Y que ciertos valores que no quiero que repitan, puedo utilizar esta expresión, ¿ya? Unión es bastante simple, ¿ya? Este es otro ejemplo chiquito también de cómo se puede aplicar la operación de unión, ¿no? Que, como ustedes pueden ver, también, lógicamente, como les dije, tienen que estar relacionadas, ¿no? Ya les he dicho, eso es importante. Ahí, por ejemplo, tenemos alumnos BDs y luego alumnos T, que son los alumnos que están inscritos en digamos, la tabla que está a la izquierda tiene todos los IDs con sus observaciones y a la derecha todos los alumnos que están matriculados en un determinado curso, que en este caso se llama TELENG. Entonces lo que te piden es sacar quiénes son esos alumnos, ¿no? Que están, digamos, o que llevan ese curso efectivamente. Y por esa razón es que allí te dicen, ¿no? Bueno, los que están ahí, bueno, son en este caso Diego, Laura, Marina y en este caso Alejandro. Solamente por el ID nada más, ¿no? En este caso, los que haces unir ambos y te muestra ese resultado. El ejemplo que estamos viendo es más que nada aplicativo, pero el anterior que vimos es la explicación, digamos, en una consulta donde se necesite utilizar o para que pueda servirte, ¿no? Aplicar este operador. ¿Ya? Entonces, unión, como verán, también es muy bonito y lo utilizan más que nada, como repito, para hacer o para juntar, ¿no? Resultados. La otra operación por lógica, ¿no? Que también, como repito, como está basada en teoría de conjuntos, a ustedes también les suena un poquito, es la operación de intersección. La operación de intersección lo que va a hacer es ubicar, ¿no? ¿Qué valor se encuentra en una tabla y que también está en la otra tabla? O sea, las tablas que tú vas a unir, las que vas a utilizar para hacer esta operación, aparte que obviamente tienen una relación, o existe algo que las relaciona, es que también va a ubicarte si un valor está en una tabla y en otra tabla a la vez. Y esto, por ejemplo, me puede encontrar números de vuelo, números de productos de repente, ¿no? Productos más vendidos, alumnos que han obtenido más nota de repente en un determinado curso, qué sé yo, de repente también alumnos, o perdón, trabajadores que tienen de repente tienen hijos o no tienen hijos. Todo esto obviamente depende también de la estructura de la base de datos que hayas preparado, ¿no? En base a ello y
usando un poco el ingenio para poder encontrar la expresión que nos ayude a solucionar esto, es que tú puedes utilizar la herramienta de intersección. Y seguramente en este caso también, bueno, solamente para tenerlo en cuenta, ¿no? Lo puedes utilizar. En el caso también de otra operación en el álgebra relacional, es la operación de la resta, que también lo que hace es sacar las tuplas que están en una, pero no en la otra. Y la que manda siempre es la que está a la izquierda. ¿A qué me refiero? A que se quedan los valores que están en la tabla, o sea, en la relación de la izquierda y no en la derecha. Eso se van, quedando solamente las de la izquierda. Ahorita van a entender cuando vean el ejemplo. Entonces, igual también te dice que tiene que tener la misma cantidad de columnas, ¿no? Para que la operación se realice de manera conveniente. Acá está el ejemplo simple, ¿no? De la operación de la resta, como les decía, solo me va a sacar, ¿no? En este caso, aquellas que se encuentren en la tabla alumnos BD, pero que no estén en Telenja, ¿no? Por esas razones que solamente sale, en este caso, eh, el nombre Diego y el nombre, en este caso, Marina, ¿no? Que no están en la otra. Bueno, entonces por esas razones que aparece. Como Laura está en la segunda tabla, no sale, pues solamente sale Diego y Marina. Entonces, por eso les digo, la tabla que está a la izquierda es la que manda. Cuando quieran hacer o aplicar la herramienta de resta, ¿no? Es específicamente, ¿no? En todos aquellos, por ejemplo, alumnos que han aprobado, no sé, un curso, pero no han aprobado el otro curso y de repente puede ser como un requisito que hayan aprobado los dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podrían aplicar eso, ¿ya? Es un ejemplo así al aire para que más o menos puedan usar esta operación de resta. Bueno, aquí este es un ejemplo bastante particular, ¿no? Donde dice que todos los clientes que trabajan, que digamos tienen o que pertenecen a la sucursal Perrite y tienen una cuenta allí, pero no tienen un préstamo, ¿no? Entonces, este fue un ejemplo que vimos anteriormente, solamente que ahora el texto cambia porque te dicen que deben estar o deben ser clientes de la sucursal Perrite, pero no tienen un préstamo. Entonces, como hay una tabla en la cual se tiene, obviamente, digamos, la gente que tiene un préstamo allí, entonces a todos los que son clientes les quitan, ¿no? El que no estén o que no aparezcan en la tabla de préstamo. Entonces, de esa manera se sabe que clientes solamente tienen una cuenta, nada más, pero no un préstamo. ¿Ya? Ahí está la expresión para responder a esa pregunta, ¿no? Hacen ya lo que imaginan ustedes y hacen una resta. Es aplicativo, ¿no? Y pueden ver o lo pueden usar para responder a alguna situación X y que, como repito, tengan, como les dije hace un momento, el ejemplo del aprobar un curso y no aprobar el segundo curso. Bueno, depende. Son varias opciones en donde ustedes pueden aplicar la operación de la resta. ¿Ya? Algunas propiedades. Bueno, aquí tenemos en sí, no hay una equivalencia como tal para hacer unión y todo, pero hay otras operaciones que luego se van a ver que son los join, que luego lo vemos, ¿no? Ahorita no. Es una forma, digamos, de expresar solamente en el caso de expresión de álgebra relacional, ¿ya? En caso de las operaciones que se puedan aplicar, lógicamente, por ejemplo, a nivel de SQL podemos, pero es mejor la otra expresión que vamos a ver qué es o qué son los famosos joins, que eso también simplifica bastante la realidad y que justamente ayuda también a responder consultas mucho más específicas, ¿no? Bien, entonces, este sería el otro ejemplo o el otro ejercicio que tendrían que hacer de manera grupal, ¿ya? De modo que también ahí vamos a ir aplicando lo que acabamos de ver en cuanto a lo que viene a ser las expresiones de álgebra relacional. En este caso, la operación como tal, como ustedes pueden ver también, me va a ayudar a responder, ¿no? Consultas que requieran pues la unión de varias tablas. Acá, por ejemplo, te están diciendo ya a nivel, ya dicen que la tabla tal abuelo, la tabla aeropuerto y pasajero, y hay otra que se llama reserva. Entonces, cada una, si ustedes se fijan ahí, estas salidas están relacionadas por algún valor, que bueno, puede ser el código, el DNI, bueno, eso lo van a ver cuando trabajen en equipo, ¿ya?
La siguiente operación que también se usa, ¿y esto para qué es? Ahorita lo vamos a ver. Esta es la operación llamada producto cartesiano. Seguramente ustedes habrán escuchado el producto cartesiano, que es lo que hace los famosos pares ordenados. No sé si se acordarán ya a estas alturas de la vida. Yo creo que sí, matemática. No sé si han llevado curso de matemática 1 o cálculo 1, ¿no? Ustedes han hecho ahí el tema ya de, bueno, la parte de álgebra y todo demás. Ahí deben recordar un poquito ese tipo de expresiones. Entonces, ¿qué es lo que hace el producto cartesiano? Ese es un todos contra todos, digo yo siempre, ¿no? Es una operación que lo que hace es hacer una combinación, ¿no? De todas las posibles situaciones que se puedan dar de una tabla con otra y hacer un match por cada una y entre ellas combinarlas, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad lo hacen esto? Hacen esto con la finalidad de poder después sobre esta operación hacer una selección o hacer una proyección y poder responder de esa manera a una consulta. Ahí vamos a ver los ejemplos. Producto, para que se acuerden nada más, ¿qué significan? Tenemos el conjunto A y el conjunto B, cada uno con sus valores denominados. Si queremos aplicar el producto cartesiano, nos va a generar pares ordenados, como ustedes pueden ver ahí. Combinatorio de S con todos los valores de B, luego combinatorio, perdón, del valor, en este caso el segundo valor, que es el T de la relación A, y lo combina con todos los elementos de la relación B, ¿no? Y de esa manera entonces me obtiene esos pares ordenados que aprecian en la última expresión antes de la sección que dice la cardinalidad de, ¿no? Entonces ahí tienes todos los pares ordenados. Traducido esto a una relación, ¿no? A una expresión, ¿no? Por ejemplo, en algún momento te pueden decir, ¿no? Tengo todos estos pedidos o tengo todos estos productos y estos productos, bueno, se encuentran categorizados por un campo que se denomina tipo, y yo quiero saber al final, ¿no? Quiero encontrar, por ejemplo, ¿no? Quiénes han comprado determinados o cuándo se han vendido determinados productos, ¿no? Cuáles han sido los que más en este caso se han vendido. Entonces, para yo poder saber eso, tengo que hacer una selección, ¿no? Y tengo que consultar justamente estas tablas que tienen estos campos para yo poder saber quiénes han comprado, cuáles se han comprado y cuántos tenemos en total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí tengo dos expresiones, o perdón, tengo dos selecciones, dos relaciones, perdón, empleados y colonias, ¿no? Ambos, como ustedes se pueden fijar, ya tienen sus columnas igual. Y también hay obviamente un valor que es común, pero la diferencia ahí es que yo necesito saber cuántos empleados tengo y en qué, bueno, colonias es una ubicación, ¿no? Es como los departamentos donde viven, ¿no? El distrito o algo así, para que se hagan una idea. Entonces, aquí en este ejemplo te dice, ¿no? ¿Qué empleados están viviendo en un determinado distrito? No lo sé, no los conozco. Voy a hacer la combinatoria y de esa manera voy a saber específicamente cuáles o quiénes son. Y entonces, cuando se hace ese producto cartesiano, sacamos, ¿no? Por ejemplo, que determinada persona vive, pues, en la colonia tal, en fin, y XX. Pero lo que sucede acá, ¿no? Es que después, posteriormente, te puedan preguntar quiénes son aquellos o qué personas viven de repente en Méndez y que son choferes, se me ocurre. Entonces, cuando se hace el producto cartesiano, el valor que obviamente nos ayuda a hacer el match es el que justamente es el común. No tiene que haber, pues les decía, tiene que haber una relación para yo poder hacer ese tipo de operación. Entonces, estamos hablando de una operación binaria. Entonces, necesito que ambas tengan un campo en común. Y bueno, en base a eso, ya después de eso yo puedo sacar, después de esto puedo sacar, no sé, si tenemos alguna enfermera que vive de repente en el departamento Méndez, que es lo que dice acá, ¿no? O sea, es en el ejemplo, ¿no? Si quiero sacar, por ejemplo, si es que existe, me va a salir, ¿no? Y entonces, pues aparecerá. Y de esa manera yo, porque te pueden preguntar, ¿no? ¿Quién estuvo de turno tal día? ¿No? Entonces, haciendo este tipo y luego sobre esta operación, aplicando otra para poder sacar quién es, yo puedo saber, por ejemplo, quién estuvo de turno y que vive en la colonia Méndez, o quiénes de aquí viven en la colonia Méndez y cuál es su oficio, por ejemplo. Entonces, la operación del producto cartesiano me ayuda a poder, sobre mi base de datos y las relaciones que tengo, poder responder preguntas determinado o de determinada índole, ¿no? Para yo poder, en base a eso, hacer una consulta más específica. ¿Ya? Entonces, el producto cartesiano trabaja de esa manera.
Otra forma de aplicarlo, bueno, acá ese es otro ejemplo también bastante simple, ¿no? Tenemos 3 tablas, la tabla de ingenieros, proyectos y departamentos. Entonces, como se supone que hay, entre estas tres hay una relación que obviamente existe, yo puedo hacer un producto cartesiano y poder saber qué ingenieros están asignados a determinado proyecto y obviamente en cuánto tiempo imagino, se los han asignado. Entonces tú puedes saber, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son aquellos ingenieros que tienen un proyecto que tiene como tiempo de estipulado de entrega 21 días? ¿Cuántos son? Ahí en la primera, en la parte de la superior, tienes 2 personas o 2 ingenieros que están con un tiempo de 21, por ejemplo, ¿no? O ingenieros por departamentos. ¿Qué ingenieros, por ejemplo, se encuentran en la sede central? Y tú sabes, por ejemplo, haciendo el combinatorio con mi producto cartesiano, puedo saber qué ingenieros, ¿no? Están asignados en la sede central, ¿no? Y ahí, bueno, ahí tienes que ser José y Rosa, ¿no? Si yo aplico ese producto cartesiano. Entonces, cuando quieres tú o quieras encontrar, obviamente por una consulta, quiénes cumplen con todo, tienes que hacer un combinatorio ahí. El combinatorio es justamente ese producto cartesiano. Pero como repito, no se olviden que tiene que tener campos parecidos o similares que los relacionen. Por eso es que debe haber una relación, si no, no se puede. ¿Ya? Este es otro ejemplo, también bastante simple, donde tenemos la relación de dos tablas, dos relaciones, película y estudio. Entonces, de aquí yo puedo saber posteriormente si es que yo tengo alguna película en el año 2001 que haya sido, digamos, preparada por el estudio Lucasfilms, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo alguna, ¿no? Aparecerá en mi combinatorio. Entonces, el producto cartesiano es combinar y ya sobre ella, repito, aplicas tú la pregunta, porque obviamente quieres saber quiénes cumplen algo. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá yo tengo y te dice, bueno, quiero saber, tengo guardada en mi base de datos todas las películas y todos los estudios, y quiero sacar todas aquellas cuya película el estudio sea el mismo en el cual se haya producido, o sea, la misma película en el mismo estudio. Entonces ahí, por ejemplo, nos sale, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, ahí tenemos la de las galaxias, ¿no? Me sale bueno, la comunidad del anillo, en fin. Entonces tú pones ahí la condición y puedes encontrar, obviamente, en base a ello, la respuesta y te salen los resultados, ¿no? Entonces, el producto cartesiano es bastante útil, ¿no? Y ayuda pues a encontrar respuestas, obviamente basadas en las consultas que yo pueda ir dando sobre los datos que ya se encuentran relacionados. ¿Ok? Bueno, solamente estoy mostrando nada más cómo es que se muestra, ¿no? La información, ¿no? Aquí y los campos o los valores de las tablas que están implicadas en esta consulta. Bien. Bueno, este es otro ejemplo más, ¿no? Para que vean cómo se aplica. Ya yo puedo saber, por ejemplo, cuántos Diegos hay que son argentinos, por ejemplo, ¿no? O quiénes son argentinos, quiénes son chilenos, bueno, en fin. Y que de repente se llaman o comienzan con la letra L, ¿no? En fin. Y obviamente ahí la nacionalidad es el valor que obviamente une a ambas tablas, ¿no? Entonces, espero que se entienda más o menos la idea o para qué sirve, ¿no? Para qué lo utilizamos, ¿no? Este es un ejemplo en el cual se quiere sacar todos los clientes del banquero Johnson y en las ciudades en que viven. Entonces ahí juegan con el nombre de los clientes y con las ciudades que se dan. Entonces acá más o menos está el ejemplo. Eso lo van ustedes a revisar con calma, ¿ya? Porque en realidad eso es bastante complejo y bueno, te explica aquí que hay duplicidad y que por eso incluso utilizan un renombre y bueno. Entonces, en base a ello obtienen la operación y sacan, porque eso se hace por pasos, ¿no? Y al final se obtiene, y bueno, esta es la expresión que más o menos ya me va quedando, y sobre de ese producto cartesiano se hacen las consultas una sobre otra, ¿ya? Y bueno, al final queda pues lo que te piden, ¿no? ¿Qué productos, o bueno, para qué ya usamos el producto cartesiano? ¿Cómo lo usamos? Ahí juega un poquito con el cross join, que es un tipo de join que luego lo vamos a ver, que se utiliza para hacer este tipo de operaciones, ¿ya? Ya, hasta acá nomás. Hasta esta parte vemos hoy, porque la próxima hacemos joins, todo lo que es cine join y demás hacemos. Entonces, por favor, para su trabajo, para empezar ya a practicar antes de pasarles al laboratorio, van a ustedes a terminar
de manera grupal. Este caso, lo que les había dicho, a ver, déjenme un segundito. Yo les voy a pasar ahorita la diapositiva, ¿ya? Estamos hablando, pues, de... Déjenme ver si ya está por acá. Vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 1, que es este de aquí, miren, ¿ya? Pues ya lo están capturando por ahí, están tomando foto. Y el ejercicio número 2, que es este otro de acá, ¿ya? Ahí, de manera grupal, ustedes van a ir trabajando. Son las 6:17, yo creo que 6:30, 6:40, yo creo que podemos ir mandando evidencia, ¿ya? De su trabajo. Y yo les voy a pasar en un ratito, o les voy a cargar en el Classroom, voy a cargar para que ustedes vayan subiendo su avance, acuérdense, de su trabajo que tienen que, en este caso, el producto del día de hoy, ¿ya? Denme un ratito que ahorita lo cargamos.